Hola, hola, buenos días. Bienvenidos al Congreso de la Mañana. Hoy es jueves 3 de julio y nosotros como cada día aquí con el compromiso de llegar a sus hogares, noticias, actualidad, información, entrevistas y mucho más. Estoy aquí en el medio de dos caballeros que me van a acompañar en la mañana de hoy con todo el contenido que producción tiene para ustedes. Bienvenidos Randy, Javier. Saludos, buenos días, bienvenidos al Congreso de la Mañana. Estamos en vivo a través de Coco TV. Saludos Patricia, saludos Randy Estrella y a todos ustedes que están en contacto con nosotros en cualquier parte de la República Dominicana a través de Coco TV, en todos los cables, en todos los sistemas de canales digitales. En Estados Unidos, en la zona triestatal, estamos a través de Visión Global TV y en YouTube. Muchísimas gracias. Hoy ya es jueves, es 3 del mes de julio. Randy Estrella, internacional. Buenos días, Javier. Buenos días, Patricia. El Congreso de la Mañana, el Capitolio. ¿Cómo que tú dices? El Capitolio me encanta, el Capitolio de la comunicación. Buenos días al público, a Santiago, el Cibao, la República Dominicana y esa diáspora que de manera fiel cada día nos sintoniza a través de Visión Global. Bueno, yo voy a empezar antes de entrar a todo el contenido que tenemos para hoy, porque hay muchas noticias, señores. El Congreso está trabajando, muchas modificaciones a leyes se están aprobando. El otro Congreso, porque este trabaja todos los días. Trabaja siempre aquel. El otro que tenemos nuestras dudas, ¿ves? Pero está trabajando. No, y la verdad algunos que trabajan. nos está dando información y contenido para rato, y qué bueno. Pero, como siempre, nosotros vamos a empezar con una frase reflexiva. La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. Y eso es una realidad. La información hoy en día es poder. Y a veces hay información que no es tan buena y que se usa de manera malsana para obtener poder y otros beneficios. Nosotros también estamos viendo en los tribunales todos los días unas audiencias, medida de coerción de procesos precisamente por la ley de difamación, porque la información no toda se dice y hay información que aunque sea verdad está regulada en nuestras leyes. La vida personal de la persona no debe de ser divulgada de manera indiscreta en los medios de comunicación. Y en general, la información también económica, la información de gobierno es poder y nosotros también estamos dándole seguimiento a esas reuniones de poder que hoy toca la del presidente Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández. Todo eso y muchísimo más en el programa. Javier y sus efemérides. Pero antes de esto, con tu frase, tú sabes que antes se decía que la sociedad no avanza, que hay muchas estupideces por falta de información, porque antes la información era exclusiva, no todo el mundo tenía tanta información. De ahí la ley de acceso a la información, de ahí la necesidad de la esa necesidad ley. de que todo el pueblo tuviera también la información de las instituciones gubernamentales, pero nos dimos cuenta que no era falta de información, es que el ser humano, si se dispone a aprender, si se dispone a ser buena persona, si se dispone a avanzar, lo hace. Pero hoy tenemos toda la información posible. Hoy tenemos cualquier información, tanto para aprender. Hoy una persona, si se dedica a aprender a tocar guitarra, por poner un ejemplo ya así general, pero si se dedica a aprender cómo invertir en la bolsa, si se dedica a aprender cómo se hace un vehículo, etcétera, cualquier cosa, lo logra. Antes era imposible. Era imposible. Ahora hay tutoriales. La educación había que llevarla a través de las escuelas. Entonces, se decía siempre, es falta de información, por eso la juventud no avanza. No era falta de información, ¿no? Pero bueno, hay otro elemento que quiero destacar de esta frase que tú expresas. 5.200 millones de personas tienen acceso a las redes sociales, de los cuales el 67% de la población mundial se informa a través de las redes sociales. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el 71% de la población mundial reconoce que en el año 2024 recibió algún tipo de fake news o desinformación. Sí. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque las mentiras se difunden a través de las redes sociales 6 veces más que la verdad. Wow. Pero además de eso, Javier, es que la mentira hoy recibe un incentivo, porque a partir de cuando se empieza a cobrar por los views,
y las mentiras se difunden 6 veces más rápido que la verdad. Entonces la mentira se convirtió en un negocio, al punto de que en el año 2024 se recibió por concepto de publicidad en las redes sociales más de 250 mil millones de euros, cual es una cifra bastante significativa. Y a raíz de todo esto, nosotros nos preguntamos si nosotros estamos viviendo realmente en la era de la información o la desinformación. Por eso, la frase que muy bien citaba Patricia expresa que antes el poder era el dinero concentrado en unas pocas manos. Sí. Hoy el poder es la información, pues, en manos de muchos, porque la información hoy no es tan informativa. En la mayoría de ocasiones, la información es pura desinformación. Así es. Parece contradictorio. Pero parece contradictorio, pero se ha convertido en un negocio, la desinformación, en un negocio, y simplemente tener en manos algún dato, no importa la veracidad del mismo. En el 1886, el 3 de julio de ese año, el señor Carl Benz, con Z al final, me encanta, patenta oficialmente el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil autopropulsado. De ahí entonces se une al señor Mercedes y forman ¿en qué año? En el 1886. ¡Wow! El primer automóvil autopropulsado. Antes de ahí era ya por propulsión humana, y ahí comienza entonces. Y que Mercedes era otro socio. Yo pensé que Mercedes era como un honor a su mamá, su hija, no sé. Eran dos socios. Uno era Mercedes y otro Benz. Sí. Mira ahí qué comienza. Bueno. También un día como uno en honor a hoy. Pero otro Acepto. más, aparte del que usted tiene. Uno nuevo. Ok. En Francia, en 1905, se vota la ley de separación de la iglesia y del Estado. En 1905. Ayer. Aquí, sí, hace un ratito nada más, 120 años. Aquí está esa separación, pero entre comillas solamente. Porque se supone que mucha gente tiene la confusión y piensa que este es un Estado católico por tener una mayoría, y entonces al regirse algunas cosas en base a la Iglesia Católica o en base a lo que diga el catolicismo, pero hay una confusión en ese sentido. Este es un país laico, un país, bueno, como le llaman los mismos católicos, es un país que no tiene que ver con una religión, aunque la mayoría sea quizás, bueno, un poco creyente, porque hay muchos que dicen yo soy católico y nunca van a la iglesia, van cada... Lo que pasa es que nosotros tenemos una formación católica desde las escuelas, desde nuestro génesis, desde nuestra bandera, desde nuestro escudo. Entonces todos los niños cree y se considera que el Estado es católico. Exacto, recibieron esa en principio esa educación, y si tú no haces el adoctrinamiento personal o la decisión personal, pues tú eres católico porque mi familia era católico. Sí. Ya por eso, después de adulto, entonces, ¿qué se supone que uno puede hacer? Yo sí pienso que nosotros somos un Estado laico. Claro. Lo que pasa es que en las sociedades o los sistemas sociales tienen diferentes subsistemas, donde está su sistema político, su sistema económico, el subsistema de clases y el subsistema cultural. Y en el caso de la República Dominicana, quienes encabezan esa élite cultural, precisamente es la iglesia, específicamente la Iglesia Católica. Por tanto, la influencia de esta sobre la sociedad va a ser muy significativa. Y otros países donde no es la Iglesia Católica, pues es algún otro tipo de institución con gran influencia cultural también. Yo, en el sentido estricto de la palabra, sí, ningún Estado puede ser laico. Ahora, de manera superficial, si nosotros decimos el Estado dominicano es laico. Ahora, en el sentido estricto de la palabra, ningún Estado puede ser laico. Ninguno. ¿Por qué tú dices? Los seres humanos, lo que nos diferencia de los animales
no es la capacidad racional exclusivamente, no, es la capacidad simbólica, la capacidad de construir imaginarios que solamente se encuentran en nuestra cabeza e interpretamos el mundo a partir de ese conjunto de símbolos que nosotros construimos. Claro. Y al final ese conjunto de símbolos es ciencia, o sea, el conocimiento es la cultura, es la forma en cómo vemos e interpretamos el mundo. Claro, yo diría que más que lo que tú dices es una realidad, pero quizás más en la sociedad, pero el Estado podría ser totalmente laico en el sentido más estricto, como dices, pero la sociedad sí, la sociedad siempre va a tener una que otra. Imagínate, Estados Unidos es una nación que tiene mucha independencia religiosa, sin embargo, hay varias religiones, inclusive religiones creadas en los mismos Estados Unidos, o sea que siempre va a haber pero te pongo el ejemplo los más mormones. Claro de laicidad. Es el Estado francés, que de ahí es que proviene. Sí, por eso ellos son los que delimitan en 1905. Y ese rompimiento rotundo con la iglesia se da precisamente por el apresamiento de Napoleón al Papa. Entonces se rompe totalmente con la iglesia y se da un rompimiento radical. Se da un rompimiento radical al punto de... Nosotros vimos en los Juegos Olímpicos el año pasado cómo se produjo una gran polémica por el opening que hicieron de los Juegos Olímpicos, donde la Santa Cena con los fue horrible. Con los homosexuales, etcétera. Fue un irrespeto muy grande. No era necesario. Fue un irrespeto enorme, porque independientemente de si tú comulgas o no comulgas, hay que respetar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se da el respeto? Porque como los cristianos aborrecen la práctica y las instituciones que promueven ese tipo de prácticas de la homosexualidad, la transexualidad, ese tipo de cosas, asimismo, ese tipo de instituciones se opone rotundamente a la iglesia. Entonces, son dos bandos con ideas antagónicas, pero al final cada uno tiene su propia forma de interpretar las cosas, es decir, cada uno tiene su propia religión. Así es. El Estado francés dejó de ser católico, pero pasó a construir una religión distinta. Sí, así mismo, igual como Reino Unido también pasó. Mira, un día como hoy, en 1883, nació el escritor checo Franz Kafka, escritor de La Metamorfosis. También nació un día como hoy uno de los actores más grandes del cine mundial, que hoy, a pesar de su edad, hoy estaría cumpliendo ya unos cuantos añitos. Estamos hablando de que este caballero cumple 62 años en el día de hoy y sigue siendo todo un galán del cine. Estamos hablando del actor Thomas Cruise Mapother. Tom Cruise. Mira, mi amigo, le voy a escribir. Tu amigo, felicítalo. Le voy a escribir, señores. También, espérate, que tengo otros nacimientos importantes, como Julian Assange. Nació un día como hoy, portavoz y editor del sitio de web Wikileaks. Mira, Wikileaks, donde se filtraban los cables. Sí, estuvo detenido, duró en Francia un tiempo, también en la embajada. En la embajada de Ecuador. De Ecuador duró un tiempo también. En el año 2018 estuvo allí exiliado. Luego fue exiliado por el presidente Rafael Correa. Rafael Correa en ese momento, sí. Cuando escapó, de que estaba siendo buscado por las autoridades inglesas del Reino Unido en ese momento, porque había filtrado los Wikileaks, había publicado información realmente sensible, para los Estados Unidos y la OTAN, y estaba buscando, había sido declarado como un terrorista. Y al final todo se quedó en nada, pero bueno. Lo que pasa es que el caso se visibilizó tanto que los Estados Unidos y Occidente, siendo
los promotores de la libertad y la democracia. Tuvieron que bajarle. Sí, iba a ser contradictorio. Pero no le fue, no le iba fue bien. Iba a ser contradictorio que Julián Assange terminara siendo encarcelado o condenado. Sebastián Vettel nació también un día como hoy, que es un piloto automovilista alemán, uno de los más populares. De Ecuador, a propósito de eso. ¿Quién? Lenín Moreno. Quedó en el zafacón de la historia, como lo que es. A raíz de las declaraciones de Bolívar. Sí. Lenín Moreno es quien permite, ya siendo presidente, sustituyendo a Rafael Correa, entrega a Julián Assange a las autoridades. Un hecho histórico y que mandó directamente a Lenín Moreno al zafacón de la historia. Por eso, los presidentes, las autoridades, no importa el país que sea, si es un país grande o un país pequeño, sus acciones deben ser certeras o equivocadas, pero siempre llenas de dignidad, porque la historia no perdona. Sí. La historia es inmisericordia y la historia será inmisericordia con Lenín Moreno. Yo creo que en el caso de Julian Assange deberá hacerse alguna serie, algún tipo de documental ya más grande. Me imagino que ha habido algunos, pero grande porque es todo un personaje a los 16 años. Tranquilo que Netflix debe estar trabajando en esa serie. Un excelente hacker a los 16 años. Y toda la información, pero ya debe ser de manera ya muy seria, donde también se pueda debatir toda la información que él suministró, toda esa información que suministró, qué tan oculto, cuántas cosas ocultas hay dentro de los gobiernos de la República, de la República Dominicana, del mundo. Entonces, hay muchas cosas ahí que deben estudiarse en el caso Julian Assange. No, pero es eso así. No. Señores, nosotros sí debemos de enfocarnos en un encuentro que se dará hoy a las 11 de la mañana en la Fundación Global de Desarrollo, y es que continúa la agenda del presidente Luis Abinader con el tema de la defensa de la soberanía nacional. En esta ocasión se reunirá con el expresidente Leonel Fernández en el marco de todas las conversaciones que han tenido el presidente Luis Abinader con los expresidentes de la República Dominicana, Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Recordemos que el pasado 26 de junio, el presidente Luis Abinader visitó la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana para sostener este encuentro con el expresidente Danilo Medina. Se supone que a raíz de las dos reuniones anteriores, ya ahora se iban a celebrar reuniones individuales. Pues vimos la primera con el presidente Danilo Medina y hoy es el turno del expresidente Leonel Fernández. El orden no se lo inventen, en el orden en que fueron saliendo del gobierno. O sea, no es que Danilo, aunque sí, tiene algún peso sobre él, no es el orden lógico que se eligió. Esta reunión se entiende que será igual que la del expresidente Danilo Medina, a puertas cerradas, y entonces, como en la pasada semana, harán una rueda de prensa y dirán más o menos. Se supone que el presidente Luis Abinader le llevará al expresidente Leonel Fernández detalles de los planes que se han ejecutado, estadísticas, avances, obviamente también tratar el tema de la crisis en Haití, si hay novedades, y pues hablarán también de la asamblea de hace una semana de las Naciones Unidas, donde se trató el tema a raíz de estos encuentros. En el día de ayer, y para reforzar el contenido de la información, se celebró como cada mes, creo que se hace el almuerzo del Grupo Corripio, y estuvo presente el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Mario Lama hablaba de cómo se ha reducido en estadísticas la ocupación de parturientas extranjeras haitianas en los hospitales de la República Dominicana. Se habla que en el 2024 pues las cifras iban creciendo y alarmantes, y ya ahora, en lo que va del año 2025 a mitad, pues hay una reducción considerable. Esto y más será parte de los temas que Luis Abinader le llevará al expresidente Leonel Fernández.
Bueno, para mí se sigue haciendo historia, se sigue hablando de democracia, eso habla de la madurez en República Dominicana del sector político. Un avance, esto ¿sí? no había pasado nunca, que un presidente se reuniera para consultar un tema importante como la migración en nuestro país, con los 3 expresidentes vivos. Entonces es importante, y sobre todo con la oposición tan acérrima que se ha tenido hasta este momento. Este encuentro con Leonel Fernández, que habíamos dicho nosotros aquí que sería entonces con Leonel en Funglode posiblemente, y así será entonces en un ratito, a las 11 de la mañana, ya aquí en Coco TV le vamos a dar seguimiento. En el show de Nelson vamos a hablar entonces a las 12 del mediodía de lo que se habría dilucidado en este encuentro con el propósito de defender la soberanía nacional, y sabemos todas las complicaciones que tenemos con la frontera dominico-haitiana, todo lo que marca históricamente desde el inicio de la Constitución de la República Dominicana, pero además entonces todo lo que ha venido comercialmente, pero también las problemáticas que han crecido en Haití, como decías, esta situación social y política que vive Haití, además económica y de seguridad ciudadana. Entonces esto ha traído una parte muy importante para los haitianos, muy importante, que les afecta negativamente, porque cuando tú tienes una situación tan grave como la que existe en Haití, pues vas a tener siempre, en cualquier país del mundo, muchos ciudadanos que van a salir de esa nación. ¿Y a dónde van a ir? A los países más cercanos primero, los que se puedan ir a los más lejanos, pues lo van a hacer. Sin embargo, en este caso tenemos una frontera totalmente inusual, totalmente diferente a cualquier frontera en el mundo. Y como siempre yo digo, aquí hay algunos ápices que no se repiten juntos en ninguna frontera del mundo. A cada uno individual se podrán repetir en las fronteras del mundo, pero por lo menos 5 puntos específicos juntos no se repiten en ninguna frontera de ninguna parte del planeta Tierra, con las condiciones que tenemos nosotros. Y uno de ellos es que simplemente un país se independizó del otro, pero ese otro es el más pobre de la región, y ese que se independizó es uno de los más pobres también, aunque va en crecimiento. Entonces, asimismo, muchos otros puntos, y el simple hecho de ver en este tiempo que le quitaron la vida a un presidente, y en 4 días va a cumplir ya 3 años de ese asesinato de Jovenel Moïse. En 4 días, el 7 de julio, fue el asesinato, el magnicidio de Jovenel Moïse. 4 años va a cumplir en 4 días, y todavía no hay un gobierno. Hay un comité o una comisión de transición. Oiga esto, una comisión de transición, pero ¿de transición de qué? No han querido algunos, sabemos que también las condiciones sociales no serían las más favorables para llevar a cabo unas elecciones. Entonces, imagínense todo lo demás, lo que he mencionado de que la República Dominicana se independizó luego de una invasión a este territorio, porque fue una invasión. Aprovecharon que en el proceso de la España boba, y que ya España no encontraba mucho que hacer aquí, se va, porque los españoles en ese momento eran haraganes, no tenían una ambición, y diferente a como pasó con los ingleses en el caso de Estados el norte de América. Y los españoles simplemente buscaron, pues ya vámonos de aquí. Los ingleses no, tuvieron una ambición más grande, y por eso convierten a Estados Unidos en lo que es. Y entonces en República Dominicana, o en esta parte de la isla, los haitianos la toman, pero sin tampoco un propósito de proyección. Y ese fue uno de los problemas. Y vemos como en ese momento no hubo proyección, y nunca hubo proyección por la idiosincrasia que había de ese lado, que también en nuestro país la ha habido. Hemos podido crecer un poco más, pero la proyección
ha sido muy limitada. Y hoy entonces tenemos todos esos puntos de la independencia, de la economía, de las dictaduras que hubo en Haití, de hasta un intento de monarquía inclusive, y para colmo entonces la situación que afecta hoy en estos momentos económica, las bandas, y para colmo un presidente asesinado y 4 años ya, el 7 de julio, 4 años sin que hayan elecciones en esa nación, sin que haya una cabeza exacta y unas bandas que están dirigiendo y gobernando en algunos rincones. Que dije hace tiempo, por lo menos se hizo una sombra, pero hace tiempo dije que la República Dominicana debe pedir a la comunidad internacional que se ataquen esas bandas delincuenciales, que se busque la manera del apresamiento o la eliminación, que sería lo más factible, la eliminación de esas bandas. A nosotros nos conviene que esas bandas sean eliminadas y República Dominicana como Estado debe pedir ayuda a las naciones, debe pedir ayuda a las organizaciones internacionales para tratar de atacar esa parte también, porque lo que les afecte a los haitianos, que les impulse a salir, nos va a afectar a nosotros también. Todo lo que tú dices es grave y es preocupante, es una realidad. Sin embargo, siempre hemos dicho, hay manos detrás de todo eso. Claro que sí. Hay manos poderosas. Porque si bien es cierto todo lo que tú mencionas, no menos cierto es que cuando Haití ha querido hacer algo, ha tenido cabeza, cuerpo y hasta presupuesto. Recuerden que aquí en Haití se construyó una desviación del río en 2 días, con plano, estructura, material, mano de obra y dinero. Que en Haití aparecieron unos drones para atacar un campamento de bandas y mataron un reguero de gente, supuestamente de unas bandas. Una doña con una empanada. Una heroína. Está bien, pero lo que estoy diciendo es que cuando Haití ha querido, ha habido cabeza, cuerpo, presupuesto y logística para hacer cosas. Sin embargo, para mantener ese caos, también hay gente que no ha salido. Haití es una preocupación, una realidad, y como tú dices, siempre nos afectará. Entonces, qué bueno que se alineen todos los líderes políticos, porque la realidad es que en 3 años aquí hay elecciones y hoy por hoy ni siquiera se sabe qué va a pasar. Entonces, qué bueno. No compare. No, lo que digo de qué gobierno va a seguir, o sea, qué partido va a seguir. Entonces, qué bueno que están en sintonía los 3 partidos principales y que tienen el mismo objetivo, que es la soberanía nacional. De eso se trata esa reunión. Sí, y es lo importante. A eso que voy, que aquí no se sabe qué va a pasar en 3 años, o sea, no se sabe quién va a gobernar. Si PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Entonces, qué bueno. ¿Quién tú crees que va a gobernar? El PLD. Oh. Ajá. No fue quien tú quieres, ¿verdad? ¿O quién tú quieres? No, claro. porque quien yo creo hoy por hoy, el escenario está muy disperso. Sí, yo no creo que el PRM esté en su mejor momento, pero tienen 3 años para enderezar cualquier problema que pudieran tener. Tienen que enderezar mucho, sí. Sí, pero como aquí no sé, la verdad que hoy no se sabe. La idea es que qué bueno que sea el que sea, está en la misma sintonía y sí, que estas reuniones o estas primeras reuniones pues son la antesala de que sea el que venga, también se continuará un trabajo en conjunto por el país con el tema de la soberanía nacional. Darle seguimiento no es mal lo que podemos hacer. Tampoco hay grandes expectativas de qué se espera de esa reunión, porque la reunión del presidente Danilo Medina fue a puerta cerrada y lo que se dijo fue muy poco. O sea que, nada. Eso pasará a las 11. Ustedes en el show de Nelson comentarán lo poco o lo mucho que se pudiera. Vamos a una pausa y entonces regresamos. Tenemos temas de salud importantes y muchísima información que compartirles. No se muevan.